es nuestra, esta es nuestra guía de, a ver, para darle seguimiento a nuestro estudio, el estudio que están llevando ustedes como mujeres en la iglesia, ¿verdad? Y pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él el que hable a través de cada una de nosotras, porque se vale en que si tienen algún punto de vista o algún comentario o alguna experiencia, compártanlo para que crezcamos juntas. Pero oremos, que sea Dios hablándonos y que sea Dios instruyéndonos, enseñándonos conforme a su palabra y para que hagamos conforme a su voluntad. Hermana Socorrito, diríjanos en oración. Sí, hermana, con mucho gusto. Padre Celestial, una vez más, te alabamos y te glorificamos. Te exaltamos, te honramos y te bendecimos porque eres digno de nuestra honra, gloria, alabanza y adoración. Gracias, Padre Celestial, porque eres compasivo, misericordioso y paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Y no tenemos más donde ir porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Perdónanos, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Y gracias por esta mañana. Y te ruego que unjas con tu Espíritu Santo a la hermana Mari Trejo para que cuando hable de tu palabra lo haga con denuedo y haga impacto en la mente, el corazón y pensamientos de cada una de las mujeres que vamos a entrar a este estudio y las que van a escuchar en el futuro a través del video que manda la hermana Lore. Bendice y santifica la reunión, retira toda influencia negativa y todo lo que no viene de ti, y que todo lo que hagamos, Padre Santo, tu Espíritu Santo lo dirija y que tú recibas honra, gloria, alabanza y adoración porque eres digno. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te damos las muchas gracias y te pedimos todo. Amén. Amén, así sea. Pues bien, venza la ansiedad y vamos a darle una recordadita a lo que es la ansiedad. Es una respuesta natural del cuerpo humano y la mente ante situaciones de peligro, incertidumbre o estrés. Se manifiesta como una sensación de inquietud, temor o preocupación, muchas veces sin una causa clara. O sea, a veces cuando menos pensamos ya estamos ansiosas o algo evidente que está sucediendo. Desde un punto de vista emocional y físico, fíjense bien cuáles son las características que podemos nosotros desarrollar cuando hay ansiedad. Puede incluir síntomas como nerviosismo constante y esa hasta nos sudan las manos. No sé si algunas de ustedes han experimentado eso. Palpitaciones o presión en el pecho, no puedo respirar, me siento desesperada y no sé ni por qué a veces, ¿verdad? Pensamientos acelerados, en el que se vienen cada pensamiento negativo, en el que no, y si pasa esto, y no, y si yo hubiera hecho esto, y empezamos con una serie de pensamientos negativos, dificultad para respirar, como les decía anteriormente, y tensión muscular y hasta insomnio. No podemos dormir. Desde una perspectiva bíblica, fíjese lo que significa la ansiedad, puede ser el resultado de intentar cargar solos con nuestras preocupaciones, olvidando que Dios, el Todopoderoso, cuida de nosotros en todo tiempo. Se nos olvida. O sea, nuestra carnalidad es en el que yo puedo, yo necesito en este instante y sí, buscamos muchas veces a la hermana, al hermano para que ore por mí por esa preocupación o esa situación, pero tenemos que acudir con el primero y se nos olvida, ¿verdad? Es fuerte nuestra atención y nuestra ansiedad. Filipenses 4:6 dice, por nada, no por algunas cosas, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego. Y todavía añade, y con acción de gracias. Muchas veces va a ser un no. Nosotros buscamos el sí todo el tiempo cuando buscamos a Dios ante esa situación, esa preocupación que nos lleva a la ansiedad. Entonces, tenemos que buscar a nuestro Creador, al Dios de poder, al Dios del milagros. Y nuestra clave para esto, la ansiedad disminuye cuando entregamos todas nuestras cargas a Dios y confiamos en su cuidado y en su soberanía. Pues bien,
vamos a introducirnos al tema que es el capítulo 4 que toca este día, viva una vida de fe y confianza. ¿Qué es la fe? Fe es la confianza, o sea, viva una vida de fe y confianza, dice el título. Pues bien, ¿qué es la fe? Fe es la confianza plena en Dios, creerle a Dios, esperar en Dios, en sus promesas, su carácter, su palabra, aun cuando no vemos una respuesta ni entendemos lo que está sucediendo. Tenemos que creerle. Pues bien, la definición que va a usar el autor durante el estudio es Hebreos 11:1, que ya la mayoría quizá lo conoce. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a estarlo desarrollando durante el tema, esa porción que viene siendo Hebreos 11 y Hebreos 12. Dos, tres versículos solamente vamos a enfocarnos. Pues bien, vamos a dar una pequeña lectura en cuanto al testimonio, a dónde lo llevó a George Muller, el que era un hombre de fe. Y vaya que tenemos en la Biblia el padre de la fe, ¿verdad? Que es nuestro padre Abraham. Así es de que, pero este autor, que es el que estamos viendo, sabía mucho acerca de la fe, dice, y lo sabía de la mejor manera en que alguien puede aprender cualquier cosa. Podemos aprender a sumar, podemos aprender a leer, pero aprender a esa fe que nos lleva a una certeza y a una confianza plena, muchas veces nos cuesta trabajo. Pues bien, él vivió por fe. Su juventud estuvo llena de muchas perseveridades, o sea, muchos conflictos, muchas situaciones. Cuando llegó a los 20 años de edad, en que se convirtió en cristiano, él ya había estado en la cárcel, pero fue entonces que sus intereses y su actitud cambiaron radicalmente. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a cambiar en esa vida que llevabas no con Cristo, una vida de pecado, en el que a la hora de que escuchaste de la palabra, del evangelio, de quién es Jesucristo que murió en la cruz y te llevó a salvación, reconociéndolo como Señor, ¿dónde estabas? Y empezó a desarrollarse esa fe y esa confianza en el Creador, en Jesucristo como único medio para salvación. Pues bien, después que Miller pasó años de entrenamiento para el ministerio, se fue a Inglaterra para ser misionero entre los judíos. Cuando él y su esposa se mudaron al puerto británico de Bristol en 1832, se aterrorizaron al ver a muchos huérfanos, desamparados que vivían y morían en las calles y que buscaban comida entre los montones de basura. ¿Ustedes han visto a los homeless en lugares así donde se encuentran sucios en las calles, amontonados, buscando qué comer, pidiendo? Pues bien, eso le sucedió a él y él se preocupó por esa situación. Tú y yo, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿Le rehuimos o buscamos cuando se nos presenta la oportunidad con confianza en Dios, en que Él nos va a proveer en poder hacer algo? Pues bien, vamos a ver qué fue lo que hizo él. Los Muller se propusieron alimentar, vestir y educar a niños huérfanos indigentes. Y al final de su vida, los Muller establecieron hogares donde cuidaron a más de 10,000 huérfanos. Los Muller nunca le dijeron a nadie, o sea, no buscaron ninguna asociación, no buscaron ningún medio para que pudiera proveerles o el gobierno. Ellos buscaron a Dios y Él suplió todas sus necesidades financieras para poder desarrollar este ministerio. Dios siempre proveyó abundantemente, dice, por medio de sus oraciones de agradecimiento y había una espera humilde ante Dios. Pues bien, George Muller dijo, donde empieza la fe, fíjense, me encantó esa frase, donde empieza la fe, termina la ansiedad. Donde empieza a creerle a Dios, ya no hay ansiedad,
porque el Dios Todopoderoso está contigo. Él es el que va a suplir. Ah, pero fíjense bien, donde empieza la ansiedad, termina la fe. O sea que cuando estamos con esa ansiedad, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta? Pues debido a su vida ejemplar, podemos creer que él sabía de lo que estaba hablando. Si hiciéramos realmente un estudio, dice el escritor, completo de lo que dice la escritura acerca de la ansiedad, necesitaríamos examinar lo que dice acerca de vivir por fe. Y bueno, ahí entramos. Hebreos 11 y 12 son los capítulos de fe en la Biblia. ¿Los han leído? Los invito. En el 11 viene toda una, le llaman como en el que ya ven que hay artistas donde de la fama, pues bien, los de la fama de fe, hombres de fe de la Biblia. Ahí están desarrollados. Salón de la Fama. El Salón de la Fama, gracias mi hermana Lore, el Salón de la Fama de los hombres de fe en la Biblia, en Hebreos 11. Pues bien, el capítulo define general, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya se los había leído al principio, ¿verdad? Esta definición resalta dos aspectos muy importantes. La primera, certeza de lo que se espera. ¿Cuál es esa certeza? ¿Qué es lo que tú esperas que realmente va a suceder? Seguridad interior de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Esa es la certeza que tú y yo debemos de tener. Pues bien, la convicción de lo que no se ve es una seguridad interna en tu interior, en tus pensamientos respecto a la realidad invisible de lo que no se ve. Tú vas a creerle, tú no ves a Dios. Por eso la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Pero por esa confianza en que le crees la existencia de Dios y que ha desarrollado un amor, ese amor que Dios tuvo para ti, se va desarrollando de tal manera que puedes amar a tu prójimo. La convicción de lo que no se ve. El amor no lo podemos ver, pero lo sentimos. Es algo dentro de ti que revoluciona de muchas maneras y no se ve, se siente, ¿verdad? Pues bien, dice aquí, es una seguridad interior respecto a la realidad invisible como la existencia de Dios, su amor, su propósito y su poder. Nosotros podemos ver el poder de Dios. No lo vemos así como lo vemos en las películas, ¿verdad? Con los niños, los superhéroes, chispazos, así de que es que él tiene gran poder, pero lo podemos ver en su creación, en el sol, en la luna, en las olas del mar, en las montañas y simplemente en la existencia, en que tú y yo existimos, que no se perciben con los sentidos, pero que son tan reales como los que son visibles. Ese es el poder, la convicción de que le creemos a un Dios de poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros dice convicción? Confianza firme, incluso sin que haya evidencia visible. Nosotros necesitamos aprender a creerle a Dios. Y hay algunos versículos que podemos nosotros reforzar esta parte. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Andamos porque le creemos a Dios, no por lo que vemos, sino por lo que creemos que Él es poderoso. ¿Y cuál es esa relación que refuerza que la vida cristiana se basa en confianza en lo invisible, no en lo que perciben nuestros sentidos? Creerle a Dios. Y luego tenemos Romanos 8:24-25, porque en esperanza fuimos salvos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ve? Fe y esperanza están conectadas. Una esperanza en quién? En nuestro Creador. Una esperanza en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa esperanza en que el Consolador actúa todos los días, a cada instante, y no nos suelta. Está con nosotros.
Eso es creerle a Dios. Y Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estás tú conectada escuchando la palabra de Dios, ¿y cómo la vas a escuchar? Leyéndola tú, de tal manera que escuchas lo que Dios te está diciendo a la hora que estás dando lectura. Muchas veces nosotros pensamos simplemente en el que, no, pues es que no estuvo buena la prédica. Bueno, necesitas tú conectarte con la palabra, porque muchas veces a lo mejor yo en este momento estoy siendo errónea si lo estoy diciendo de una manera equivocada la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos oír la palabra de Dios en cuanto a lo que tú estás leyendo. Estos son versículos que nos refuerzan. Ese de Hebreos 11:1 es pues la certeza, ¿verdad? La convicción. Bueno, necesitamos despojarnos nosotros de todo peso. Y continuamos con el Hebreos 12. El escritor de Hebreos dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. ¿Sí? ¿Han visto una enredadera? A veces me toca trabajar con plantas, con enredaderas, y que son muy hermosas, pero a la hora de poderlas manejar están tan enredadas que difícilmente se rompen. Entonces, si nosotros estamos bien enredados y corremos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, qué cosas tan hermosas el Señor nos va a permitir vivir para su gloria, ¿eh? No por obras, para que nadie se gloríe, porque lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así es de que correr con perseverancia la carrera de la fe. Hebreos 12:1. Despojémonos del peso del pecado. Cada quien conoce de qué pie cojea, podemos decir, ¿sí? Y que nos impide correr la carrera de Cristo. Pero el Señor viene y nos sana ese cojear de tal manera en que podemos con Él correr la carrera para llegar a la meta. Todo lo que estorba debe ser quitado para correr la carrera cristiana con libertad. Cristo vino a hacernos libre. Así es de que sigamos leyendo en el libro. Cuando usted aprende por primera vez a correr, dice el escritor, rápidamente se da cuenta que tiene que correr con poco peso. Usted tal vez entrena con una sudadera o con unas pesas amarradas en los tobillos, ¿verdad? Para así en el momento de que va a correr una carrera, se quita todo eso y hay más fuerza y más agilidad, ¿verdad? Pero usted necesita quitársela antes de ir a la línea de salida en una competencia. El corredor eficaz se quita todo bulto y corre con el mínimo peso. Déjenme compartirles que cuando yo era joven, desde la primaria en México hasta la profesional, se puede decir, fui corredora. Me gustó correr, de tal manera que no hubo quien me ganara, siempre me gustó ser de las primeras, siempre gané el trofeo de primer lugar. Dios me permitió en cuanto al deporte experimentar eso y se siente bien bonito ser la que llega primero. Hubo una vez en un campamento cristiano, porque siempre teníamos competencias en el que no hubo quien quisiera correr con las Madrid, que vienen siendo mis dos hermanas menores, y conmigo, pues nos pusieron a competir. Eso se siente bien feo, porque competir con tus propias hermanas porque no hubo competidores, porque pues éramos correlonas, pues, de tal manera que corríamos porque siempre queríamos ganar y lo lográbamos en las competencias. Pues bien, ahora nos toca correr otro tipo de carrera y no es tan fácil como aquella en el que recibíamos la medalla, pero esta va a ser diferente porque es la vida eterna en la que el Señor nos va a permitir desarrollarnos aquí ahorita porque tiene un propósito y un fin. ¿Cómo estás corriendo tú la carrera? En mi tiempo de deportista lo corría a mi manera y lo logré, pero ahora es diferente mi carrera, que es una carrera en Cristo. Dice el escritor, así mismo en la carrera de la fe necesitamos despojarnos de todo lo que nos retiene. Muchas cosas nos pueden abrumar, dice, y retener en la vida cristiana, el materialismo. ¿Qué es lo que buscas? Trabajo, trabajo, trabajo.
¿Por qué? Porque necesito dinero, dinero, dinero. El materialismo nos impide correr la carrera en Cristo. No puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. O sea, estamos a tiempo muchas veces en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, pero en la iglesia nos cuesta llegar. Pues es que es el único día que me puedo levantar tarde. He escuchado a algunas hermanas decir, ¿cómo es tu carrera? ¿Cómo es lo que te impide correr la carrera en Cristo como hija de Dios? Dice también que la inmoralidad sexual, espero que no sea uno de los impedimentos en el que te impida correr con Cristo. Y la ambición excesiva en el que es que quiero el vestido, la bolsa, el zapato, las alhajas, qué sé yo, o mis hijos que quiero que estén en todos los deportes, o no es malo, la prosperidad no es malo, el lugar que le pones, el lugar, si en primer lugar no está Dios en tu vida, Cristo, correr tu carrera para la gloria de Dios y pones en primer lugar otras cosas, eso es lo malo. Dios te provee y te da fuerzas para que trabajes. Dios te da y te sustenta. Él sabe de lo que tienes necesidad, pero muchas veces nosotros le damos el primer lugar a otras cosas antes que Dios. Una de las cosas que el escritor de Hebreos probablemente tenía en mente era el legalismo. Él estaba escribiendo a un público y vaya que estaba buscando quién escribió Hebreos y unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue otro escritor, inclusive hasta se señala a una mujer, Priscila, pero que no la pusieron en el canon porque era mujer. Bueno, quien lo haya escrito, Dios inspiró a quien lo escribió y se lo escribió a los hebreos y ahora a nosotros para que podamos entender en que el legalismo no es de Dios. Ellos estaban tratando de correr la carrera con todas sus ceremonias y prácticas y ritos judíos. En esencia, este escritor dijo, quítense todo eso y corran la carrera de fe, vivan por fe y no por obras. Estaba escribiéndonos a nosotros también. ¿Somos legalistas? ¿De qué manera vemos nosotros el cristianismo? No es que, y vaya que ponemos unas bardas muy altas antes de compartirles el evangelio. No es que eres pecador, yo también soy pecadora. Yo también le fallo al Señor, pero muchas veces como le ponemos un porcentaje al pecado, ¿sí? Si yo tengo una mentira blanca, es igual al que mató, pero más sin embargo somos legalistas. No, no, ese que se vaya a la cárcel y yo que mentí, pues no, no hay ante la sociedad, pero ante Dios sí, sí, es muerte el pecado. Muchos cristianos todavía viven por obras. Es que yo soy bien buena, siempre ayudo a los demás, siempre suplo las necesidades de mi vecina cuando los veo que no tienen que comer, no por obras. Dale la gloria a Dios que te suple y te da para que puedas bendecir a otros. Ellos creen que si hacen ciertas cosas, Dios está obligado a llevar la cuenta y decir, hijo, eres maravilloso, fuiste a un estudio bíblico, estás todos los domingos en la iglesia, tuviste un momento tranquilo leyendo la palabra de Dios, hiciste algo bueno por tu prójimo, fuiste a la iglesia, o sea, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? Dios conoce, así como cuando pasó aquello de esos hermanos, los primeros hermanitos, Caín y Abel, ¿se acuerdan? Dios conoce nuestro corazón. Si esas cosas que hacemos, los hacemos por amor de ir a la iglesia, leer su palabra, gloria a Dios, bien por ti, pero en realidad hay muchos de nosotros como cristianos que merecemos el favor de Dios porque hacemos esas cosas. No, somos los beneficiados nosotros y cumplir con lo que la palabra. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es algo que el Señor nos está invitando a que hagamos. Vivamos en unidad y en amor. También Pablo nos lo enseña en cada una de sus cartas, la unidad, la comunión, como unión, ¿sí? En el que estamos unidos por un mismo común, que es el amor en Cristo, una misma fe.
un mismo Dios, de tal manera que es hermoso porque lo estás haciendo, pero en realidad lo estás haciendo simplemente como un cumplir, como un ritual, o lo estás haciendo porque de veras lo sientes. Muchas veces somos legalistas. Hay legalismo judío, ¿se acuerdan? Que estaban poniendo, pero si las bardas bien altas, pues ahora vivimos un legalismo cristiano actual. No seamos de esas, que vivamos por fe, no por obras. Ahora, otro punto más que se vive en la actualidad, otro peso que nos lleva a pecar y con mucha facilidad, la duda. Pensamos que le creemos a Dios, pero seguimos con la duda. Dice el escritor, un creyente podría sentir fuertemente en su corazón la verdad de Filipenses 4:19, suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando llegan los problemas económicos y la ansiedad? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué pasa, hermanas? ¿Cómo se pone cada una de nosotras cuando, no, Dios va a suplir y llega el día de la renta y no tenemos? Y empezamos a ponernos ansiosas y la ansiedad se empieza a desarrollar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y se nos olvida que el mismo que nos dio el mes pasado nos va a dar este mes. Quizá no ha llegado en ese momento que yo quiero, pero va a llegar en el tiempo de Dios. Él conoce nuestras necesidades, pero también conoce nuestro corazón y está esperando ver cómo vamos a reaccionar. Señor, tengo esta necesidad y la pongo en tus manos. Súplela. Necesito. Oramos con un corazón sincero, creyendo en sus promesas, teniendo fe en que Él proveerá. Nos cuesta trabajo. Nosotros creemos que Él lo hará o no lo hará. Y si Él dice es un no, es porque sabe que está tratando con nosotros, ¿verdad? Pero nuestras acciones revelan, fíjense, lo que realmente creemos, dice el escritor. Cuando nos preocupamos, estamos dudando. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Cuál es nuestro mensaje de fe a los que nos ven y nos oyen, a nuestros hijos? Dios va a proveer. Yo escucho mucho eso. Dios proveerá y me voy a comprar esto. Al cabo, Dios proveerá. Sí tengo necesidad, pero tenemos que verla. O sea, Dios va a proveer, pero también quiere que seamos buenos administradores, que confiemos en Él y que actuemos con sabiduría. ¿Cuál es nuestra protección en contra de la duda? ¿Cómo nos podemos proteger? Pablo dijo en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Se acuerdan de la armadura? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos nosotros una armadura y tenemos el escudo de la fe. Sobre todo, dice esta porción, sobre todo, o sea, todo lo que se te presente, en todo momento, cualquier circunstancia, no significa que sea más importante que las otras partes de la armadura, o sea, sobre todo, dice, sino que es esencial en todas las áreas en que nosotros tenemos sobre todas las cosas que sucedan, ¿sí? Toma el escudo de la fe. La fe es confianza en Dios como un escudo que te protege el corazón ante todo lo que pueda ser llenado, tus pensamientos de duda. Protege con la fe, confiando en el Señor, de tal manera en que como un creyente espiritual, estás dando testimonio a los demás que Dios obra en su tiempo y en su momento y que confías en Él. Pero si dices, Dios proveerá y luego te pones ansiosa, entonces, ¿dónde está tu mensaje? Un mensaje falso, de mal testimonio. Dardos del fuego del maligno son los que se apagan, son ataques del enemigo como tentaciones, dudas, mentiras y desánimo o miedo. Eso es lo que apaga, ¿sí? Ese escudo de la fe. Si tú tienes esos dardos que te los está aventando Satanás continuamente, protégete con el escudo de la fe. Apágalos, porque es más grande el que está contigo y Él cumple sus promesas.
Sigamos leyendo en el libro. Cuando Satanás lanza sus tentaciones, nosotros las detenemos con el escudo de la fe. Es armarnos con una actitud que dice, Satanás, eres un mentiroso. Eso debió haber hecho Eva. Cuando la vea en el cielo, yo le voy a decir, ¿por qué no le dijiste mentiroso a la víbora? En lugar de hacerle caso, pues nosotros tenemos que hacerlo a la voz de ya, porque ¿se acuerdan del libro que estuvimos estudiando, las mentiras que las mujeres creen? Pues bien, Satanás sigue aventando esos dardos de tal manera en que nos hace dudar y nos hace que mengue nuestra fe en Dios. Nada de lo que dices es cierto, tenemos que decirle, pero todo lo que Dios dice es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y si tú tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón, esa verdad está presente en que Dios va a proveer, va a sustentar, va a fortalecer, va a sanar, va a suplir, va a cumplir sus promesas. Créele a Él. Cada vez que pecamos es porque le creemos a Satanás en vez de a Dios. Qué triste. Así somos carnales débiles, que le creemos más a Satanás en lugar de creerle a Dios. Dudamos, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo para la luz. ¿Qué voy a hacer? No tengo para... Y póngale en cuáles son esas dudas que te llevan a no tenerle fe a Dios. Por eso el escritor de Hebreos quería que los creyentes se libraran de sus dudas y de cualquier otra cosa que les estorbara. Hebreos nos lleva a eso. La palabra de Dios nos lleva a confiar y a esperar en Él. Vivir por fe requiere constancia, disciplina y dejar de lado cualquier cosa que nos impida avanzar espiritualmente. Se los vuelvo a leer. Qué bonito esa parte. Vivir por fe requiere constancia, estar constantes en la palabra de Dios, disciplina, tener una disciplina en cuanto a la oración, en cuanto a aprender la palabra, pero no nada más aprenderla, vivirla y dejar de lado cualquier cosa que nos impida. Esas amistades negativas, esos que nos inyectan sus dudas, es el enemigo, no es ni la persona, es el enemigo que los usa y se dejan usar. ¿Somos nosotros acaso una de ellas? Que el Señor nos libre de todo eso, que seamos positivas. Y luego dice que necesitamos avanzar espiritualmente. Y luego dice el escritor, nuestro siguiente punto, mire a Jesús. Ya estamos casi 20 minutos y todavía nos falta algo. Es que está tremendo este tema. Poner los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El escritor de Hebreos también dijo que debemos tener puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor que es el que inició, el que inventó, el que desarrolló la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió en la cruz, menospreciado y que todo el oprobio, todo lo que él recibió en ese momento y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué ejemplo más grande de fe, ¿verdad? Que ha existido porque fue él quien tuvo más que perder. ¿Por qué? Porque él sufrió todo lo que nosotros debemos de sufrir en la cruz, porque nosotros somos los pecadores. ¿Dónde has puesto tú tus ojos? ¿En dónde están en este momento puestos tus ojos? ¿En las circunstancias, en tus problemas, en las situaciones difíciles, en la enfermedad? En tus emociones, es que me siento triste, es que estoy ansiosa, estoy agobiada, estoy estresada. En personas que te han fallado y vaya que a veces, pero ¿qué le hice? ¿Por qué me trata así? O en Jesús, que nunca, nunca nos falla y nunca ha cambiado. Puesto los ojos en Jesús significa un enfoque total. La expresión original en griego sugiere quitar la mirada de todo lo demás y fijarse únicamente en Jesús. Es un llamado a no distraerse a las dificultades del mundo, que si los aranceles, que si, hermanas, créanle a Jesús.
Créale a Dios en sus palabras y en sus promesas. Él va a suplir que si van a subir las cosas de las tiendas, el alimento, el vestido, que los teléfonos, que porque China y el pleito, hermanas, hay muchas situaciones en el mundo que nos quitan la paz, pero tenemos a uno que nos ha regalado a través del Espíritu Santo su paz que sobrepasa todo entendimiento, fe en él. Y vaya que es una de las características, ¿verdad? Tanto la paz como la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Necesitamos todo eso desarrollarlo. Como Pedro caminando, fíjense bien, fue uno de los ejemplos, en el agua, mientras tuvo los ojos en Jesús, no se hundió. Nos hundimos nosotros cuando tenemos esas situaciones porque dejamos de ver a Jesús, y esto lo vemos en Mateo 14, 29, 30, pero lo vamos a brincar, usted lo lee luego, es el ejemplo donde Pedro le pide que quiere caminar hacia Jesús y lo hace, pero empieza a ver cómo el agua se mueve y se empieza a hundir. Nos empezamos a hundir, dejamos de creerle a Dios. La frase puesto los ojos en Jesús, dice el escritor, se traduce literalmente mirando a Jesús sin distracciones. Tener el enfoque correcto es esencial para alcanzar con éxito cualquier meta. En la vida cristiana, el punto focal debe estar más allá de nosotras mismas. En realidad, cuando más pronto quite usted su mirada de sí mismo, mejor nos irá. Ay, es que me duele. Pues ponga su dolor en las manos del Señor y no esté siempre enfocada y me duele y me duele. Y no le creemos al Señor como médico de médicos. Necesitamos enfocarnos. Que si yo, es que, ¿cuántas veces repetimos yo durante el día? No estamos enfocadas. Es que yo quería que se hicieran así las cosas. Y es que yo, si no es por mí, no se hacen las cosas. Y así vivimos enfocadas en nuestro yo. Necesitamos soltar nuestro yo y poner nuestra mirada en Jesús. Cuando usted corre una carrera, no debe mirar sus pies. Y vaya que sí, porque si no ves hacia el frente, te desequilibras. Necesitas correr y sin voltear a los lados, porque también te puedes caer, te puedes tropezar. No sabes lo que hay enfrente de ti. Necesitamos no quitar la mirada de Cristo. El libro nos enseña que cualquier atleta le dirá que no hay nada que se compare con la emoción de ganar un trofeo o esa medalla. Pues bien, no se trata de medallas aquí. Se trata de simplemente ganar la victoria en Cristo. Jesús fue el gozo de volver a estar sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es tu gozo? El cumplir en obediencia a lo que a Dios le agrada, creerle a Él para que esa ansiedad de la que habla el libro sea eliminada de tu vida. En última instancia, nuestro verdadero gozo y recompensa como creyente es estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pues bien, hay una serie de puntos que nos llevan para avanzar porque tenemos poco tiempo, que nos lleva para que nos desarrollemos y podamos cumplir con esa fe conforme a la palabra. Alabemos a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? Alábale en todo momento. El gozo del cristiano no se relaciona solamente al futuro. Es que cuando yo llegue a la presencia, ahí le voy a alabar todo el tiempo por la eternidad. No, alábale desde ahorita. Gózate en todo lo que haces como para el Señor, gozándote. Ay, otra vez al trabajo. Ay, tener que llevar a los niños a la escuela. Ay, que tengo que... Y nos empezamos y nos quitamos del gozo. El gozo les compartía yo a los niños que podemos estar tristes y eso significa que no estamos alegres, pero el gozo no se debe de quitar de nuestras vidas, el gozo de nuestra salvación, el gozo de que Cristo está en nuestras vidas, ese gozo debe permanecer y estar en abundancia todo el tiempo, reflejarlo con los demás. Así es de que gocémonos en Dios, alabar, o sea, que sea un deleite gozándonos, ¿verdad? Y dice más aquí, la gente humilde
siente respeto reverencial por Dios. Alabanzas de gratitud brotan de sus corazones en forma natural. ¿Cómo le alabas tú? Con gozo, cuando somos humildes, pero muchas veces le alabamos mecánicamente. Sí, es el mismo canto. Ay, es que no me gustó la alabanza que pusieron ahora, es que no es para ti. La alabanza es para el Señor. Únete al grupo de alabanza. El grupo de alabanza te está invitando a que alabes al Dios que merece toda la honra y la gloria. No es para ti. En los últimos 2 capítulos describimos de la palabra de Dios los beneficios de la humildad y la oración de gracias para deshacernos de la ansiedad. O sea que hay 2 cosas que podemos hacer nosotros, ¿verdad? La oración y la humildad con acción de gracias. Necesitamos nosotros deshacernos de la ansiedad. Creámosle a Dios. Él está con nosotros. Él es nuestra fuerza. El ejemplo de los salmos. Vaya que hay muchos salmos en el que nosotros podemos acudir, ¿verdad? Solo medio en broma, sugerí, dice el escritor, una vez a mi congregación que cualquier cristiano paralizado por la ansiedad debería confinarse en una habitación, o sea, encerrarse en una habitación y solamente recibir alimentos, no televisión, no teléfono, no nada que lo distraiga y a ponerse a leer salmos. Es la mejor medicina. Y fue una manera en la que él expresaba, ¿quieres salir de la ansiedad? Pues órale, a la primer medicina que viene siendo la palabra de Dios, los salmos. La alabanza es una parte tan importante del patrón de Dios para su pueblo y tú eres parte del pueblo de Dios. Tú necesitas aprender a alabarle en la manera correcta. Muchas veces yo necesito y cantamos en el que yo necesito. La alabanza tiene que ser dirigida a nuestro Dios. ¿A quién? A un Dios de poder, a un Dios de milagros, a un Dios que sana, a un Dios que fortalece, a un Dios que restaura, a un Dios que salva, a un Dios y ponle, y simplemente con palabras tú puedes decirle, gracias. Ayer en la noche tuvimos en nuestro culto de oración aquí en el templo y me llevo a los niños y les dije, hoy vamos a orar y le vamos a decir, gracias Dios por, y ellos empezaron por la comida. Y una palabra solamente, por mi mamá, por cómo es que le das gracias a Dios. Y les dije, ahora vamos a alabarlo por, te alabamos Señor, porque eres grande, y otro, porque eres poderoso, porque eres, y cada una, de esa manera podemos reconocer quién es Dios y vamos a ir aprendiendo y desarrollando nuestros pensamientos de quién es nuestro Dios de poder. Aspectos de alabanza, dice. ¿Qué significa exactamente alabar a Dios? Algunos creen que es cantar una canción, otros piensan que es decir, alabado sea el Señor, aleluya. Otros creen que es sacudir sus manos en el aire. Algunos piensan que es orar en silencio, con respeto y reverencia. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo alabamos al Señor? Según la Biblia, la verdadera alabanza implica 2 cosas, simplemente. ¿Cómo es alabarle de todo corazón, con todo nuestro ser? Que seamos genuinos, de tal manera que la alabanza sea honrando al Rey de Reyes. Recitar los atributos de Dios, ese es el primero. La alabanza expresa el carácter de Dios. Algunos cristianos estudian el Nuevo Testamento casi exclusivamente porque revelan muchas verdades que fueron misteriosas en el pasado. Pero una gran razón para estudiar el Antiguo Testamento es porque revela poderosamente el carácter de Dios, haciendo posible que lo alabemos mejor. Por ejemplo, Habacuc. Les encargo que lean Habacuc. Está impresionante. No lo podemos desarrollar ahorita porque tenemos poco tiempo, pero Habacuc alabó a Dios por su carácter, que Él es un Dios santo, todopoderoso, eterno y cumplidor de pactos. Y esa alabanza resolvió un gran problema en su propio corazón. Me gustaría exponerle todo lo que es Habacuc, pero tenemos poco tiempo. Se los recomiendo, léanlo. Y luego recitar las obras de Dios.
Ese es el punto 2. Ustedes conocen las obras de Dios. Los atributos de Dios se demuestran en sus obras. Los salmos están llenos de la lista de grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Lo alaban por abrir el mar rojo, hacer que fluya agua de una roca, alimentar a su pueblo con maná en el desierto, destruir a sus enemigos, hacer que cayeran los muros de Jericó y muchas otras obras poderosas. Y podemos seguir viendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ir escribiendo todas las cosas grandes. Ahora, ¿qué ha hecho Dios por ti? Esas grandes obras, escríbelas. Yo le doy gracias a Dios porque Dios sanó de un cáncer que médicamente le daban un año a mi mamá y nos la dejó 18 años. Vaya que Dios hizo una obra espectacular en la vida de mi madre. Mi padre también murió de cáncer, en el que ni siquiera sabían los médicos que tenían cáncer. Él se cayó, se fracturó la cadera y al quererle poner una placa, se dieron cuenta que tenía un cáncer invasivo, sin dolor, sin síntomas, y él murió como si nada, porque cuando le abrieron, lo activaron, pero más sin embargo no hubo sufrimiento. Se enteró de esa situación, pero él murió a los 85 años. O sea, yo puedo decir, pero hermana, está hablando de la muerte de su papá. Sí, pero Dios le dio vida, pero más sin embargo no le permitió sufrir en esa enfermedad. Grandes obras. Y así puedo ir señalando, esas estoy así que se me vienen espontáneas, pero ha habido maravillas en mi vida. En los salmos viene un sinnúmero de alabanzas a nuestro Dios. Les voy a leer una que escribió el escritor en el libro de Venza la ansiedad. Tú eres el Dios que esculpió una nación para sí mismo y la conservó a través de la historia, realizando maravillas tras maravillas para esa nación. Tú eres el Dios que vino a este mundo en forma humana y luego resucitó de entre los muertos. Cuando alabamos a Dios así, nuestros problemas palidecen en comparación con todo lo que Él ha hecho. Y empieza a menguar nuestra ansiedad. Ese es nuestro Dios. A ese es al Dios que buscamos. A ese es en el que creemos, en el que está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Hay una serie de salmos. El Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma, dice el salmista. El Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caída al justo. Tú eres un hijo de Dios, eres justo. Salmo 23:1 y 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 46:1-2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué va a pasar? No voy a tener temor, voy a confiar en Él, ¿sí? Porque en Él está puesta mi confianza. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Tener miedo es humano, pero la fe nos lleva a confiar en medio del temor. Dios es refugio inmediato cuando todo parece temblar alrededor. Confiemos en Él, creámosle. Salmo 61:1-2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando el corazón está débil, mis amadas, Dios es nuestra roca segura. ¿En quién vamos a poner nuestros pies? En esa roca que es Jesucristo. Dios escucha cuando lo buscamos. No solo nos oye y nos libra del temor. Por eso es que es necesario que tú le busques, que tú le confíes, que tú esperes en Él. Necesitamos tener la certeza y la seguridad de que Él está a nuestro lado.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que tú tienes en el Creador. Fe no es optimismo vacío o pensamiento positivo. No es negar la realidad o los problemas. No es algo que se basa en emociones. Fe es confiar en Dios, incluso en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa incertidumbre, vas a decir, Señor, esto que estoy sintiendo es humano, pero tú eres grande en mí y lo vas a eliminar. Caminar, fe es caminar en obediencia, aunque no veamos el resultado. Y muchas veces pensamos que, Señor, no me escuchas. Sí, sí nos escucha, pero lamentablemente no estamos listos. Está esperando a ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar, cómo está puesta tu fe y tu confianza. Fe es apoyarnos en la fidelidad de Dios, no en nuestras fuerzas. Creámosle a Dios, confiemos en Él, esperemos en Él. Tener fe es como subirse, hermanas, en un avión. ¿Conocen al piloto? Hasta ahorita en los aviones que yo me he subido, no conozco al piloto, pero le pongo mi vida en sus manos, porque es el que va a pilotear el avión. Pues bien, pongamos nuestras vidas en el piloto de pilotos, en el que va a guiar mi vida de la mejor manera y que la va a guiar hasta la eternidad. ¿Cómo están tus ojos ahorita en este momento? ¿En quién están puestos? De tal manera en que le crees a Dios. Viva una vida de fe y confianza. Créele a Dios. Él tiene promesas que cumple en su momento. Oremos, hermosas. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.